Hola, buenas a todos. Yo soy Lubna y hoy voy a presentar lo que en un momento fue mi tesis de máster y lo he titulado como El cerebro como cartógrafo adaptándose a espacios e ideas. Esta tesis de máster lo desarrollé en la UJI, en el laboratorio que se llama Decisión y Memoria, y estuve después de mi máster trabajando como Research Assistant, digamos como ayudante de laboratorio. Y en esa estada estuve 2 años trabajando en este proyecto específico que ahora se ha convertido en un paper, digamos un artículo que ya está en proceso de publicación. Y espero que disfrutéis mucho de la presentación y cualquier duda, como Amelia ha puesto en el chat, me lo podréis dejar allá. Pues empecemos. Para poder hablar de cómo el cerebro se está comportando como este cartógrafo, me gustaría introducir un concepto muy importante, que es el concepto de mapas cognitivos. El mapa cognitivo es una representación mental de los conocimientos de nuestro entorno. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros estamos ya sea en Barcelona, porque es donde yo vivía antes y por eso el mapa de Barcelona, yo tenía pues en mente el mapa de Barcelona o podemos tener en presente en Castellón y para navegar a través de la ciudad tenemos distintos puntos de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos una L que indica un landmark, digamos un punto de referencia constante en el tiempo. Y luego tengo unos puntos que me delimitan ese espacio y a esos le voy a llamar boundaries, son los límites de mi mapa. Y cuando estamos en un espacio físico, lo que pasa es que nuestro cerebro, en específico, una parte concreta pequeña del cerebro que se llama hipocampo, lo que veis en rojo, pues allí se forma una representación interna de cómo es ese mapa. Y esa representación interna es lo que yo llamo mapa cognitivo. Para visualizarlo mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Como veis, a mi derecha hay una figura donde hay unos laberintos en forma de cuadrado o en forma esférica o una forma más compleja. Cuando se ponen los ratones dentro de este laberinto, se ve de que en ese hipocampo las células que nosotros llamamos place cell, o sea, son como células de espacio o de lugar, pues se activan de tal forma que reflejan la forma del espacio donde están. Si es cuadrada, las neuronas se activan de tal manera que forman una forma cuadrada. Y si es esférica o, digamos, redonda, pues será más redonda. Y si hay una estructura más compleja, también se ve reflejada. Y ese mapa interno que estamos formando de este espacio físico es lo que llamamos mapas cognitivos en espacios físicos. ¿Y qué pasa? Pues hay otro fenómeno que ocurre que es el remapping, que podría ser en castellano como el remapeo. Digamos de que cuando yo cambio de un mapa a otro, porque no siempre estoy en el mismo sitio, voy cambiando de ciudad, voy cambiando de lugar, pues de allí ocurre un remapping, un cambio de mapa. Y nuestro hipocampo es suficientemente flexible como para que mi estructura interna, mi representación interna que tengo del mapa, se vaya adaptando y se vaya cambiando. Y toda esa información, como he dicho, está codificada en los place cells. ¿Y para qué nos sirven estos mapas? Pues nos sirven para navegar, para movernos, para navegar no solo para los humanos, sino tanto en los animales y encontrar el camino más corto hasta un punto concreto. Y es por eso que podemos decir, es como si fuese como una especie de GPS que nosotros tuviéramos. Pues el hipocampo tiene esa función, una de las funciones es que nos hace de ese GPS para poder navegar en espacios físicos. Luego, se ha demostrado que estos mapas cognitivos son particularmente sensibles a los cambios de límites. O sea, no solo cambia el mapa cuando me muevo de una ciudad a otra, sino también cuando cambian mis límites del mapa. Y esto se ha visto en un experimento de Bellmund,
de que cuando tienen un mapa con unos límites concretos, digamos si tenemos un límite que tiene una forma más cuadrada y luego la paso a esférica, el mapa que tengo yo del lugar cambia bastante porque este mapa tiene una gran sensibilidad a cómo están definidos los límites del espacio. Y eso se ha demostrado bastante en espacios físicos. Ahora, ¿qué pasa? En estos espacios físicos hemos hablado pues, de las places, hemos hablado de cómo se codifica, pero ¿qué pasa con los espacios abstractos? Con las ideas abstractas, con ideas, cuando en vez de navegar una ciudad, tengo que navegar información, tengo que navegar unas ideas concretas. Pues a eso también hay teorías desde Tolman, que se descubre, bueno, Tolman es la persona que ganó un premio Nobel por descubrir estos mapas cognitivos en los años 50 y a partir de allá ya vino Bellmund y todos los demás y también este concepto de mapas cognitivos se ha ido extendiendo a espacios abstractos. Por ejemplo, Park, en uno de sus estudios, para dejar una definición clara de a qué nos estamos refiriendo a un mapa cognitivo, le llama, imaginemos que estamos en un zoo y entramos y tenemos patos que tienen dos características distintas. Una, la longitud del cuello y dos, la longitud de las piernas. Si combinamos distintas longitudes de cuellos y de piernas, tendremos una variedad de animales diferentes. Y ahora, si cogemos esta información y nos lo llevamos a un espacio bidimensional, porque tenemos dos características, y decimos, pues el eje X será la característica 1 de la longitud del cuello y el eje Y la longitud de las piernas. Por eso, si podemos organizar en este mapa bidimensional, pues por cada punto será una combinación concreta de longitud de cuello y de longitud de piernas y representará un animal específico. Pues esto mismo que me refiero a una organización de esta información que tenemos a un nivel más abstracto, porque no es un espacio físico, no estoy hablando de una ciudad, pues es lo que, es lo que correspondería a la definición de un espacio abstracto. Y obviamente este espacio abstracto no solo se refiere a puntos y animales, sino también puede ser una información organizada de otro tipo de información como información social. Digamos, este amigo mío tiene ese amigo y le gusta tal cosa y el otro tal. Y tenemos una red de información que la tenemos que organizar y se puede organizar esta información más allá de 2 dimensiones. Y otra de las cosas que me gustaría comentar es que el hipocampus, esta imagen que veis aquí más simplificada, pues no solo tiene estos boundaries de espacios a nivel de espacios físicos y espacios abstractos, sino que también tiene una función más allá que es a nivel de límites. Y estos límites pueden ser en eventos temporales. Y en eso significa que si nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de cosas que hemos visto en una película o que incluso nos han pasado a nosotros, para poder memorizar todas estas cosas, pues segmentamos la información. Y cuando segmentamos la información, lo hacemos de manera específica para que esos segmentos estén definidos por un límite. Y a ese límite que le llamamos boundaries, pues son event boundaries. Y estos event boundaries nos sirven de pistas, de manera de navegar también a través de estas memorias temporales. Y esto también es una función que quería comentar del hipocampo. Y para llevarlo, para entenderlo incluso mejor, nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando nos ha pasado algo bastante grave o algo bastante significativo, buscamos una clausura, algo que cierre eso. Y para mí, si me preguntáis en mi opinión, eso es que buscamos esos boundaries, buscamos como un límite que cierre un episodio temporal y que pueda dejar ir esa marca de event boundary. Y es para simplemente una analogía para que me podáis entender a qué me refiero con event boundaries. Ahora, como digo, lo que es el hipocampo tiene varias funciones y otra de las funciones que también tiene es la memoria episódica. Y la memoria episódica es
Pues se refiere a las memorias específicas de distintos eventos que hemos experimentado. Es como una memoria autobiográfica de cómo yo recuerdo las cosas. No solo del contenido de las cosas, sino de cómo yo las recuerdo. Y que solo quiero aprovechar para comentar que en este espacio tenemos otra vez una especie de mapa cognitivo, un espacio abstracto. Puede ser n-dimensional, con muchas dimensiones, en este caso solo se han dibujado 3, para hacer referencias a cómo organizamos también estas memorias episódicas, digamos, estas memorias temporales que hemos experimentado. Y todo esto es el hipocampo, porque el hipocampo, su función fundamental es formar estos mapas cognitivos, ayudar a la navegación y también formar estas memorias iniciales. Luego, lo que me gustaría es que os quedara es que la idea de este espacio abstracto, porque vamos a entrar en profundidad ahora en ese espacio abstracto y nos vamos a quedar en los espacios bidimensionales. Aquí pongo otro ejemplo de cómo se organiza un espacio para un coche en función del número de personas que caben dentro y en función de la potencia del motor. Tendríamos diferentes tipos de coches y cada punto refleja pues ese coche. Y esta organización de la información es lo que llamamos este espacio abstracto. Ahora, en nuestro laboratorio, pues, basándonos a esta información que ya hay en la literatura, nos hemos preguntado, ¿esta representación que forman en la navegación espacial también pasa en los espacios abstractos? Y claro, y también si pasa esto, el hipocampo en ese momento tiene también roles similares a los que ha tenido en la navegación espacial, o sea, también es flexible estos mapas cognitivos en espacios abstractos a los cambios de boundaries. Y para eso hacemos distintas hipótesis y es que, digamos, vamos a construir un mapa donde realmente se representen distancias y en función de estas distancias con distintos contextos vamos a poder captar de alguna manera esos mapas y esos cambios en los mapas. Y eso ha sido como nuestra base para poder definir lo siguiente que voy a explicar y es, nosotros tenemos lo que es el cerebro y tenemos ideas. Y tenemos una idea tan compleja como estos mapas cognitivos. Pero claro, eso nos ayuda a tomar decisiones, a navegar, a aprender. Y eso en la vida real. Pero cómo uno exactamente estudia en el laboratorio es más complejo. ¿Por qué? Porque cada input, o sea, cualquier entrada que nosotros queremos tener, podemos entender al cerebro como un black box, digamos que están pasando muchas cosas a nivel neuronal que no podemos capturar todas, no las entendemos ahora mismo de todas, pero pasa algo, o sea, recibo información, pasa algo y luego yo doy una respuesta, que ese es mi output. Pues, ¿qué hacemos? Pues nosotros normalmente en neurociencia, para llevar el estudio al laboratorio, disminuimos el input de tal manera que podamos controlar con cierta variabilidad que también controlada de tengo este input, tengo ese output. En función de cómo yo estudio y conecto mi input, mi output y mis señales que yo pueda recolectar, ya sea una señal neuronal, ya sea un EEG, cualquier tipo de señal que yo pueda tener, en función de eso pues intento averiguar qué es lo que le está pasando al cerebro en esta black box. Y eso es lo que nosotros llamamos el uso de paradigmas. Y para eso existen paradigmas específicos para hacer ciertas cosas. Y en este caso concreto, el paradigma que se usa es una tarea de toma de decisiones y en este caso hemos puesto resonancia magnética funcional, que ahora explicaré brevemente qué es, pero básicamente hemos hecho una tarea de toma de decisiones construyendo un espacio abstracto de 2 dimensiones donde hemos dicho, vale, vamos a coger a las personas y vamos a ponerles una situación hipotética de que están en un supermercado donde tienen productos con 2 atributos, o sea, frutas, verduras, con 2 atributos distintos. Un atributo de ellos es el precio
y la frescura, digamos, la cantidad de días que un producto ha pasado en la estantería. Y en función de eso, le mostramos esta información a los participantes y ellos toman una decisión. Y esto es básicamente una tarea de tomas de decisiones. Tenemos un par de inputs y ellos nos dan una respuesta. Y la respuesta es la decisión que han tomado. Y claro, esta tarea concreta se ha hecho dentro del escáner. O sea, hemos cogido a los participantes, les hemos metido en una resonancia magnética funcional, que son básicamente unos imanes gigantes que nos ayudan a captar la señal de la sangre en el cerebro, que nos da información de la actividad neuronal. Y claro, y tenían una especie de mando en la mano donde iban tomando las decisiones mientras estaban tumbados dentro de la máquina. Veían una pantalla a través de unas gafas y si se les preguntaba una pregunta tenían que tomar una decisión y apretaban un botón, ya sea A o B, digamos. Y específicamente, ¿qué veían en esa pantalla? Pues en primer lugar, en esa pantalla, dentro de la resonancia magnética, ven una imagen del producto en ese supermercado. Ven, por ejemplo, una manzana en este caso. Luego ven esta cruz, que es básicamente para controlar, y luego se les enseñan los atributos de esos productos. Y nosotros enseñamos, pues, básicamente los dos atributos que tenemos, que son el día y los precios. Y ven esto y les decimos, tienes que recordar ciertos productos y los productos que ellos tienen que recordar son los productos que son los boundaries de nuestro mapa, o sea, son los que delimitan la forma de mi espacio. O sea, si recordáis aquí podéis ver las dos formas de los dos espacios que tengo, que es básicamente son los mismos atributos, día y frescura, pero simplemente hemos cogido los mismos productos y les hemos cambiado de forma para simular de alguna manera ese cambio de límite, ese cambio en los boundaries y captar esa sensibilidad. Y hemos hecho esto y le hemos pedido de que les damos los atributos correspondientes de estos 4 productos que están en los boundaries y el landmark, que en ese caso es el tomate, porque el tomate es un atributo constante en las dos formas. Y ellos han tenido que recordar, se les ha pedido al menos de que recordaran los atributos correspondientes a estos 5 productos. Y ellos han recordado esto y luego han tomado la decisión. Y la decisión es esta etapa que veis que pone Decision Making, donde se les enseña un producto que nunca han visto antes, o sea, es un producto novel que acaban de ver, o sea, un producto nuevo que acaban de experimentar, y se les pide que comparen y les digan, oye, tienes este producto y vale 3,30 €. ¿Es este producto más similar al tomate o a la manzana? En función, obviamente, si se les da el precio, tienen que compararlo con el atributo de precios de los dos productos y siempre la pregunta es la misma. La estructura de la pregunta es la misma. ¿Es este producto nuevo que estás viendo más similar al landmark, que es el tomate, o a un border, que es el border más cercano del punto? Y en función de que lo que ellos puedan recordar de cada uno de los atributos del landmark y del border, pues dan una respuesta. Y esa respuesta también es una respuesta binaria de si A o B, si el border o el landmark. Y aquí pongo un timeline de cómo han ocurrido estas en el experimento. Pues en primer lugar, ellos han tenido un entrenamiento donde les hemos dado una especie de feedback en un espacio similar a este, pero no exactamente este, simplemente para que pudieran entender este espacio artificial que les hemos creado en el supermercado, porque a veces tenemos la tendencia a pensar de que si me preguntan por un producto de carne, obviamente será más caro, mientras que no es una cosa que esté correlada en nuestro experimento porque lo hemos diseñado específicamente para que no lo esté. Y claro, y por eso han tenido ese training donde se les ha explicado muy bien la tarea, donde se les ha intentado disminuir esa correlación y para que pudieran entender cada paso
concretamente. Y luego les metemos y los metemos dentro de la resonancia magnética y toman decisiones sobre un espacio y luego se cambia al siguiente espacio, o sea, a la siguiente forma. Luego alternan otra vez al primero, luego vuelven a alternar entre el segundo. Y alternamos otra vez para simular ese cambio en el cambio de los límites y para captar esa sensibilidad. Y finalmente hay una tarea ya fuera del escáner otra vez donde se les pide una tarea que se le llama drag and drop. Y justo en breve explicaré. Para que entendáis, nosotros aquí estoy pintando otra vez los 4 boundaries que han experimentado, que han sido una piña, la manzana, la fresa y aquí era el zucchini, no me sale ahora el nombre en castellano. Y claro, han tenido que experimentar con esto y una de las curiosidades es que cuando han experimentado eso para recordar, una vez ha pasado la fase recordatoria y han tenido que tomar decisiones, ellos nunca, a partir de ya esa fase de memorización, ya nunca han vuelto a experimentar un border junto al otro. Nunca se han preguntado, ¿es esto más similar a la piña o a la manzana? Siempre es la manzana o el tomate, o la piña o el tomate, la fresa o el tomate. Y siempre ha sido el tomate y o el boundary. Siempre ha sido esa estructura de la pregunta para que de esta forma los participantes vayan y formen esa estructura para que vayan haciéndose la idea de cómo podría estar organizado el espacio en función de los atributos que tienen los productos. Y aquí enseño el ejemplo. Esto es la fase recordatoria, donde han recordado exactamente los atributos del tomate, aquí de la piña, y luego se les pregunta, oye, te enseño el mango. El mango vale 3,60. ¿Cuál es, el mango es más similar a la piña o al tomate? Y en este caso la piña es su correspondiente boundary, o sea, su border más cercano, y en este caso la respuesta de 360 es más cercana o sea, la respuesta correcta sería el tomate. Si le vuelvo a preguntar otra vez, ahora en la siguiente dimensión, en otra dimensión, que es la segunda, la de días, si es con el tomate o el otro boundary. Y en este caso, la respuesta es el boundary. Y quiero que notéis de que nunca también les hemos preguntado a la vez 2 atributos. Siempre han experimentado un atributo, ya sea días o ya sea el precio. Ahora, como os comentaba, después de... Uy, espera. Se ha quedado parado. A ver si puedo... O sea, se me ha quedado bloqueada la pantalla ahora mismo y mi ordenador no reacciona. Vale. Lo siento, se me ha quedado bloqueada la pantalla. Probablemente... Vale. 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 Voy a intentar volver a abrirlo y comparto otra vez, si se deja de compartir.
Vale, creo que ya podéis volver a ver mi pantalla. Y voy a bajar a la diapositiva correspondiente. Y aquí se me había quedado atascado porque creo que el vídeo tenía un problema de formato, disculpa. Claro, aquí comentaba, después de sacarles del escáner, los participantes se les ha pedido de que hagan esta tarea del drag and drop. Consiste en enseñarles básicamente lo que veis a este lado, donde pone Object Placement, se les ha presentado el espacio bidimensional en blanco y se les ha pedido si podían colocar los distintos objetos, como veis en el vídeo, de la mejor manera que podían recordar. Y han tenido que colocar no solo los boundaries, como son los que están colocando ahora, sino también los productos que no solo han experimentado una vez. Y como digo, como habían dos formas distintas para las figuras, han tenido que colocarlo de la mejor manera que ellos han considerado según su criterio. Y sí, muchas gracias por el comentario del calabacín, sí, gracias por recordármelo. Y ahora, pasemos a la siguiente diapositiva, que ya es donde vamos a entrar ahora en cómo hemos analizado nosotros estos datos. Voy a volver a poner en formato presentación y creo que ya no habrá problema. A ver, en primer lugar, nosotros lo que hemos querido mirar es si los participantes podían diferenciar entre las preguntas más difíciles y las preguntas más fáciles. Como más fácil era una pregunta, implicaba que el punto estaba más alejado, o sea, que era suficientemente diferente del landmark y de su correspondiente boundary. Digamos de que era suficientemente diferente. Y cuando es diferente, la pregunta es más obvia, o sea, que la respuesta es más obvia y por eso esa pregunta la consideramos más fácil. Cuando un punto está muy cerca del landmark o está muy cerca del boundary, es difícil averiguarlo y por eso decimos de que está muy cerca y es una pregunta que les cuesta. Y eso está reflejado porque también se equivocan más en esas preguntas, porque no lo recuerdan con tanta exactitud, no se les viene, y las preguntas que ya son en distancias intermedias que se definen entre el landmark y el boundary, pues lo hacen pues también de manera más promedio. Y eso es simplemente un análisis que hacemos para ver si está todo en orden, todo correlacionado, porque en el laboratorio tienes que estar, como digamos, teníamos eso, la idea del black box, pues hay que ver si las reaction times, el tiempo que los participantes tardan en dar una respuesta, o sea, por eso el tiempo de respuesta, el tiempo de exactitud, de cómo de bien han hecho la tarea, tiene bastante importancia y nos puede decir cosas sustanciales de si la tarea tuvo éxito en el sentido de si nos da la información que queríamos o estuvo bien diseñada. Y el siguiente análisis que en este caso hice yo, que era mi parte correspondiente, es de un análisis de procrustes. Un análisis de procrustes básicamente consiste en que, en nuestro caso, ¿por qué lo usamos? Lo usamos porque tenemos dos formas distintas en el espacio abstracto. Y el análisis de procrustes también se utiliza en biología, se utiliza en otros sitios, en geometría, para ver cómo de similares son dos formas. En este caso, imaginemos estas dos formas que tenemos en azul y en rojo. Intentamos, y tienen el mismo número de puntos. Y simplemente pues hacemos todas las transformaciones necesarias a nivel geométrico, ya sea moverlo, trasladarlo, girarlo, rotarlo, para poder acercarlos de tal manera que queremos disminuir las distancias entre los puntos correspondientes. Y esto es básicamente un análisis de procrustes. Como que nosotros también tenemos dos formas, con los mismos números de puntos, nos interesa alinearlos y encontrar y ver cómo de similares son realmente, más allá de las diferencias de si uno lo ha puesto más pequeño y el otro lo ha puesto muy grande. Pues es para borrar todas esas variabilidades individuales de los sujetos. Y cuando hacemos esto, vemos de que
los participantes recuerdan muy bien lo que serían los correspondientes borders, o sea, los boundaries que han visto en las dos figuras y lo colocan como un punto intermedio de donde sería la posición inicial. Como veis, el punto negro en la figura de la izquierda y la que está en color lila. Y todos estos puntos que veis en forma de disco son como la distribución de los puntos que los participantes han escogido, o sea, los 30 y tantos participantes que teníamos que han escogido situarlo y han acordado de alguna manera, o sea, se han hecho esa forma, han captado la forma del espacio y nos han podido decir, vale, que para ellos está como en algún punto intermedio, que obviamente es lo que esperábamos porque les hemos dado dos formas y ellos de la mejor manera que lo recordaban era esa, como algún punto intermedio entre las dos figuras que habían experimentado. También los puntos que estaban dentro del espacio, que serán los puntos que ellos habían experimentado por primera vez, o sea, no eran puntos que habían recordado, simplemente se les había presentado el atributo, pues también eran capaces de detectar que esos puntos estaban dentro de las figuras. Eso ya es la figura de la derecha, donde podéis ver los puntos en rojo y los puntos en gris. Los gris son las posiciones originales y los rojos son los que le han colocado los propios participantes. Y ellos también nos dan esa información de que han podido delimitar el espacio con esos boundaries y han podido reconocer la diferencia de estos boundaries y estos puntos interiores que han experimentado. Y también han captado de alguna manera esa forma de las dos, han captado una fusión, al menos es lo que nos refleja ahora mismo es, no tengo información suficiente para decir hemos captado dos formas, pero sí que hay como una especie de fusión en sus mapas. Y de esta reconstrucción sería como, vale, un intento de reconstruir cómo podrían haber organizado los participantes su espacio. Ahora, nosotros hemos cogido estas distancias de Procrustes, o sea, hemos hecho este análisis, hemos movido las figuras y los hemos correlacionado con lo tan bien que han hecho la tarea. Y vemos de que como mejoras en la tarea, mejor es la precisión. O sea, que como mejor forman el mapa mental, o sea, el mapa cognitivo, mejor desarrollan la tarea respecto de las preguntas. Mientras que obviamente las preguntas era una tarea que han hecho dentro del escáner y esto del drag and drop es una tarea que han hecho fuera del escáner. Pero está correlacionada y de allá nosotros sacamos la conclusión de, vale, como mejor forman y con más precisión forman el mapa cognitivo, mejor es la toma de decisiones. Y finalmente, aquí nosotros esta parte ya lo ha desarrollado más mi compañera Chiara, que estuvo trabajando también conmigo en este proyecto. Lo que hicimos es ver, como que estábamos en la resonancia magnética, podíamos coger la señal, la señal neuronal y lo que hemos hecho es ver cómo si nosotros teníamos ese espacio a la hora de la toma de decisiones, cuando tenían que tomar la decisión exacta, no la fase de recordar, sino la fase de tomar la decisión, cómo estaba correlacionada la actividad con las distancias de cada producto que estaban viendo. O sea, si se les había presentado el mango y tenían que tomar la decisión entre el tomate y la fresa, cómo las distancias que hay entre el mango y la fresa y el mango y el tomate reflejan o modulan esa actividad. Y vemos que las distancias realmente de estos dos productos, o sea, del mismo producto con los dos puntos de referencia, están modulados por la actividad neuronal, lo que a nosotros fue una muy buena noticia para nosotros porque era un punto de contribución de nosotros en espacios abstractos sí que formamos esos mapas cognitivos, como ya decía la literatura, pero también
modulamos nuestras respuestas en función de las distancias a nivel de espacios abstractos de la misma manera que lo hacemos en espacios físicos, porque en un espacio físico también tengo una idea de cómo de lejos está una cosa. Y esto es la misma idea. Finalmente, hemos desarrollado un clasificador donde le hemos enseñado, hemos dado el input, le hemos dado al clasificador que hemos diseñado la señal del cerebro cuando hay el periodo de codificación. El periodo de codificación me refiero a cuando tenían que recordar, cuando tenían que memorizar los productos. Pues a la primera, donde solo se les enseña la imagen, como lo podéis ver en el cuadrado en naranja, cuando solo se les enseña la imagen del producto, solo cojo la actividad neuronal correspondiente a eso y lo enchufo en el clasificador y vemos de que el clasificador es capaz de clasificar que si estaban experimentando esa figura, o sea, ese producto en la figura 1 o en la figura 2. Y de esta manera nosotros concluimos de que han sido capaces de discernir entre una figura, o sea, entre un contexto y el otro contexto. Y de allí, de que han tenido esa sensibilidad, a pesar de experimentar los mismos productos y con una cierta diferencia, pero aunque sea pequeña, la han podido y se ha captado como esa sensibilidad a los boundaries, o sea, esa sensibilidad de los límites contextuales. En conclusión, nosotros pues, de que el hipocampo y la corteza prefrontal representan distancias abstractas a los límites, o sea, digamos, a los boundaries. El hipocampo en este caso, pero no la corteza medio prefrontal, es sensible a los cambios contextuales definidos por los límites. La precisión del clasificador se correlaciona con la precisión de la elección de los participantes y, digamos, básicamente tenemos este mapa formado por espacios abstractos donde se está navegando en un espacio abstracto como si fuese un espacio físico. Encontramos esas actividades y esas correlaciones con las distancias de la misma manera que pasa en los espacios físicos y obviamente queremos seguir investigando más sobre el tema y para eso necesitamos diseñar más tareas donde se puedan captar otros aspectos como podrían ser la traslación de la información de un contexto al otro y su codificación correspondiente. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda ahora me lo podéis mandar y simplemente comentar de mi supervisor es Rafael Kaplan y todas las otras personas han formado parte de nuestro laboratorio y han sido partes de este proyecto de una manera u otra. Pues muchísimas gracias.